Bueno, este programa lo que hace es determinar si un triángulo es equilátero, escaleno o isósceles. Entonces, recordemos que los triángulos equiláteros son los triángulos que tienen los tres lados iguales, los escalenos son los que los tres lados son diferentes y los isósceles son los que dos lados son iguales. Entonces, lo que básicamente aquí se hace es determinar unas variantes llamadas L, que son los lados posibles, los lados de los triángulos L1, L2, L3. Se le da un valor a esas variables y luego el programa con un condicional determina si estas variables, las tres, son iguales, determina que es equilátero. Si las tres son diferentes, determina que es escaleno. Y si solo dos son iguales, entonces determina que es isósceles. A continuación, una prueba para que se vea cómo funciona el programa. Bueno, este algoritmo lo que hace es determinar si un número es o no es primo. Entonces recordemos que los números primos son aquellos que son divisibles solo entre la unidad y el mismo. Entonces lo que básicamente, o la lógica de este algoritmo, es que dado un número X, que es una variable del algoritmo, él va a dividir ese número a partir del 2. Lo va a empezar a dividir hasta llegar hasta el mismo número, o sea, un ciclo mientras. Entonces luego va a determinar si los resultados de la división, si solo cuando se dividió entre sí mismo el resultado fue un número entero, él va a determinar que es primo. Si el resultado al dividirlo por cualquier otro número diferente, menor y diferente a él, dio un número entero, él va a determinar que no es un número primo. Bueno, a continuación una prueba para que se vea cómo funciona el programa. Bueno, este algoritmo pues básicamente lo que hace es determinar si un número es o no es capicúa. Recordemos que el número capicúa es aquel número de tres cifras, entero de tres cifras, en el que el primer y tercer dígito, o sea, los dígitos que indican las centenas y las unidades, son iguales, idénticos. Por poner un ejemplo, el 727 es un número capicúa. Entonces, yo lo que voy a hacer es darle la instrucción al programa que, dado un número X de tres cifras, divide ese número entre 10 y entre 100. Si al dividirlo entre 10, el tercer dígito de residuo de esa división es igual al primer dígito del residuo de la división entre 100, es un número capicúa. Entonces, a continuación vamos a correr el programa, a hacer una prueba para que ustedes se den cuenta cómo funciona.